Apartamento 301, barrio San Luis. Tenemos un pasillo con enchape en buen estado, guardascobas en buen estado. Se observa el guardascoba roto, que es en el punto de desagüe. Detallamos filos y bordes de escalera en buen estado. Observamos reja metálica en buen estado y observamos muros de color blanco, cubierta en machimbre. Reja se observa y se detalla en buen estado. Cubierta se observa en buen estado, cubierta en machimbre en buen estado. Muro color blanco, reja en buen estado, muro color blanco sin ningún tipo de perforación. Para el acceso al apartamento observamos fachada con muro de color blanco sin ningún tipo de perforación. Parte superior observamos un plafón con bombillo y observamos una puerta metálica en la parte superior. Tenemos una ventana con marco metálico de color gris. El vidrio se observa sin ningún tipo de papel adhesivo. Filos y bordes de muros se observan en buen estado. Para el acceso al apartamento tenemos una reja metálica. Parte inferior de la reja se observa con detalles de óxido. Observamos reja por demás en buen estado. Para el acceso tenemos dos copias de la llave. Llave funciona de manera correcta, segura y desasegura de manera correcta. Observamos funcionamiento de seguro. Seguro funciona de manera correcta. Asegura y desasegura de manera correcta. Contamos con una copia de esta llave. La copia no alcanza a accionar el seguro. Probamos la copia de la parte interna de la reja. Tampoco alcanza a accionar el seguro. Y observamos la otra llave desde la parte interna. Abre correctamente. No alcanza a asegurar. Observamos la chapa un poco pelada. La reja en general también se observa con detalles de algunas peladuras, algunos detalles pues en la pintura, y en la parte inferior se observan detalles de óxido. Tenemos un marco metálico, el cual también presenta detalles de óxido y algunas peladuras. Salpicaduras de pintura, parte superior se observa en buen estado, lateral se observa en buen estado. Para el acceso al apartamento observamos marco metálico con algunas pequeñas salpicaduras. Salpicaduras de agua, al parecer intemperie. Cuando llueve con brisa, observamos marco por demás con algunos detalles, algunas pequeñas peladuras. Parte superior se observa en buen estado y el lateral se observa y se detalla con algunas pequeñas peladuras por demás en buen estado. Parte inferior de la puerta se observa y se detalla en buen estado. Observamos y detallamos parte inferior de la puerta. La lámina de la puerta se observa sin ningún tipo de golpe, fisura o hendidura. Para la apertura de la puerta tenemos una llave que funciona tanto para el seguro como para la poma. Puerta asegura y desasegura de manera correcta y abre de manera correcta.
La puerta rosa un poquito para cerrar. Observamos y detallamos la parte interna del marco, se observa y se detalla con algunas pequeñas peladuras, pero por demás, como mencionaba, en buen estado. Detallamos la puerta abierta, se observa la lámina en muy buen estado, en general sin golpes, fisuras o hendiduras, y en la parte inferior con las salpicaduras que mencionaba anteriormente. Observamos el funcionamiento de la llave, tanto en la parte de abajo como en la parte de arriba. Llave funcionando de manera correcta, el lateral de la puerta. Acá se observa un pequeño detalle. Por demás se observa en buen estado. Parte superior en buen estado, filos de orden en buen estado. Parte inferior en buen estado. Borde inferior se observa y se detalla en buen estado. Acá se observa una pequeña peladura. Observamos el funcionamiento de la llave de la parte interna. Seguro se acciona de manera correcta. Ya funciona de manera correcta. La bomba también funciona de manera correcta. Parte interna de la puerta se observa y se detalla en buen estado. Filo de borde en buen estado. Parte superior en buen estado. Muro totalmente pintado de color blanco, sin ningún tipo de perforación. Pintura de muro uniforme. Se observa pintura de muro uniforme. Observamos y detallamos guardaescobas completos, guardaescobas sin ningún detalle de esportilladura, fisura o hendidura. Punto eléctrico con su tapa en muy buen estado. Tenemos los bordes de muro en buen estado. Borde de columna se observa y se detalla en buen estado. Filos de borde en muy buen estado. Guardaescobas completo, guardaescobas en muy buen estado. Muro totalmente pintado de color blanco, sin ningún tipo de perforación. Pintura uniforme. Observamos y detallamos punto eléctrico con su tapa en muy buen estado. Observamos y detallamos bordes de columna en muy buen estado. Acá se observa una pequeña desportilladura ya pintada. Por demás se observa columna con filos y bordes en buen estado. Parte inferior también se observa por ese de costado. Pequeñas desportilladuras en la parte inferior y se observa ya pintadas. Muros sin ningún tipo de perforación. Y punto eléctrico con su tapa en muy buen estado. Observamos y detallamos la ventana. La ventana cuenta con un marco en aluminio con manchas o aplicaduras de pintura. Vidrio sin ningún tipo de papel. Vidrio se observa y se detalla en muy buen estado. Observamos funcionamiento de seguro. La ventana abre de manera correcta, desliza en su totalidad, abre en su totalidad. Cierra de manera correcta y asegura de manera correcta. Se observan algunos detalles de peladuras en el marco. Se observa funcionamiento de seguro. Punto eléctrico con su tapa en buen estado con algunas pequeñas manchas. Observamos un muro totalmente pintado de color blanco, sin ningún tipo de perforación. Pintura de muro se observa y se detalla uniforme. Observamos y detallamos guardaescobas completo. Guardaescobas no se encuentra partido, vencido o fisurado y se observa con algunas pequeñas manchas o salpicaduras de pintura al color del muro. Observamos asimismo punto eléctrico con su tapa en muy buen estado. Punto eléctrico con su tapa en buen estado y este punto eléctrico se observa con cableado. Observamos y detallamos filos y bordes de columna en muy buen estado. Filos y bordes de columna en muy buen estado. Tenemos filos y bordes de columna en muy buen estado, guardaescobas completos. Observamos y detallamos los bordes de la columna en buen estado. Detallamos muro hasta acá. Se observan guardaescobas completos y se observa muro totalmente pintado de color blanco sin ningún tipo de perforación. Tenemos filos y bordes de muro en muy buen estado. Punto eléctrico con su tapa en buen estado con algunas pequeñas manchas, pero por demás en buen estado. Y tenemos guardaescobas completos. Observamos y detallamos caja de breakers con su respectiva tapa. Tenemos en la parte superior una ventilación con marco en aluminio, vidrio, se observa y se detalla en muy buen estado.
Observamos y detallamos puntos eléctricos, caja de breakers. Se observa caja de breakers en muy buen estado, todos funcionan de manera correcta, con su respectiva tapa funcionando correctamente. Tenemos el chape de piso, cerámica, se observa con la brecha un poco manchada, pero por demás se observa en buen estado. El chape de piso se observa y se detalla en buen estado. Observamos y detallamos el chape de piso, hacemos un recorrido. El chape de piso se observa y se detalla en buen estado. Tenemos cubierta pintada de color blanco. Funcionamiento de una lámpara. Cubierta, cabe resaltar que no presenta rastros de humedad al momento del video. Observamos y detallamos filos y bordes de la ventilación. Observamos y detallamos cubierta de color blanco, una lámpara funciona de manera correcta, la otra lámpara no enciende. Observamos y detallamos pasillo, el chape de piso se observa en buen estado, observamos muro pintado color blanco sin ningún tipo de perforación, parte superior observamos timbre. Desde la parte, toca probarlo desde la parte inferior. Continuamos con el pasillo, observamos y detallamos el chape de piso, se observan guardaescobas completos y se observan brechas algo manchadas. Observamos y detallamos el chape de piso de pasillo. Y posteriormente haremos una toma del otro costado para observar los filos y bordes y los guardaescobas. Guardaescobas se observan completos con algunas pequeñas manchas salpicadoras de pintura y el chape de piso se observa y se detalla en buen estado. La cubierta, tenemos una cubierta pintada de color blanco, se observan dos lámparas en el pasillo funcionando de manera correcta. Y la cubierta se observa pintada de color blanco sin detalles. Guardaescobas, como mencionaba, se encuentran un poco manchados, punto eléctrico con su tapa en muy buen estado. Tenemos un muro totalmente pintado de color blanco, pintura de muro uniforme. Observamos y detallamos filos y bordes de columna. En la parte inferior se observan pequeñas desportilladuras ya pintadas. Parte superior se observa en buen estado y el lateral derecho se observa en buen estado. Parte inferior se observa en buen estado. Continuamos con esta columna, filos y bordes en buen estado. Parte superior se observa en buen estado y parte inferior se observa y se detalla en muy buen estado. Observamos y detallamos muro totalmente pintado de color blanco sin ningún tipo de perforación. No se observan dilataciones en el muro, observamos cubierta en muy buen estado. Tenemos una puerta de la habitación número 1, observamos y detallamos el chape de piso en buen estado, marco metálico con algunas pequeñas manchas o salpicaduras de pintura al color del muro. Parte superior del marco se observa y se detalla en muy buen estado, costado izquierdo se observa y se detalla en muy buen estado. Parte inferior de la puerta observamos la lámina en buen estado, se observa un pequeño detalle de la en la parte inferior, detalle en la pintura. Acá también se observa un pequeño detalle en la pintura. Por demás observamos y detallamos la lámina en muy buen estado, sin golpes, fisuras, abolladuras, desportilladuras. Observamos una chapa de goma redonda, la cual nos relaciona a dos copias de la llave. La chapa observa con algunas pequeñas manchas salpicadoras de pintura.
Observamos que detallamos parte inferior del marco en muy buen estado. Marco se observa y se detalla en muy buen estado, una pequeña peladura. Observamos parte superior en muy buen estado, parte interna se observan las bisagras en muy buen estado, la lámina de la puerta se observa y se detalla en buen estado, la parte inferior se observan dos pequeñas peladuras. Tenemos parte interna del marco, se observa y se detalla en muy buen estado, parte inferior se observa sin rastros de humedad, observamos poma en muy buen estado, salpicadura de pintura en la parte interna de la puerta, observamos detallamos funcionamiento de las llaves, dos llaves que funcionan de manera correcta. Al interior observamos la lámina de la puerta en muy buen estado. Parte superior tenemos muro totalmente pintado de color blanco, tenemos muros sin ningún tipo de destornilladura, guardascuadras observa que se detalla completo, no se observan guardascuadras partidos, observamos punto eléctrico con cableado y punto para aire acondicionado en su respectiva tapaciera. Tenemos muro totalmente pintado de color blanco sin ningún tipo de destornilladura, tenemos guardascuadras completo, chapa de piso se observa que se detalla en buen estado, filo de borde del muro en muy buen estado, guardascuadras se observan completos con algunas pequeñas manchas o salpicadores de pintura, parte superior se observa en muy buen estado, filos de borde en muy buen estado, observamos y detallamos en el chapa de piso. El chapa de piso se observa y se detalla en muy buen estado, hacemos un recorrido para observar el chapa de piso. El chapa de piso se observa y se detalla en muy buen estado, no se encuentra partido, vencido o fisurado. El chapa de piso se observa y se detalla en muy buen estado. El chape completo, guardascuadras se observan algo manchados, pero por demás se observa en muy buen estado. Tenemos muro totalmente pintado de color blanco sin ningún tipo de perforación. Parte superior se observa un muro pintado de color blanco. Pintura uniforme, se observa la parte interna de la ventana que observamos de la parte de sala. Observamos un muro totalmente pintado sin ningún tipo de escotilla-dura. Punto eléctrico se observa con su tapa en muy buen estado, guardascuadras completo. Observamos guardascuadras en muy buen estado, filo de borde del muro se observa y se detalla con algunas pequeñas destornilladuras ya resanadas, ya pintadas. Costado izquierdo se observan filos de borde en buen estado, se observan pequeñas destornilladuras que ya fueron pintadas, guardascuadras se observa completo y muros sin ningún tipo de perforación, totalmente pintado, pintura de muro uniforme. Punto eléctrico con su tapa un poco manchada, pero por demás en muy buen estado. Tenemos closet, parte inferior del closet, se observa una pequeña destornilladura en la puerta, en la parte inferior, por demás se observa la lámina en muy buen estado, carpintería en muy buen estado, manijas correctamente sujetas. Parte interna de la puerta se observa filo de borde en muy buen estado en la parte superior, la lámina en muy buen estado, bisagras en muy buen estado, parte inferior se observa y se detalla en muy buen estado. Carpintería en muy buen estado en la parte inferior, la lámina en muy buen estado, bisagras sin óxidos en muy buen estado, parte interna del closet se observa fondo pintado color blanco, sin ningún tipo de perforación, la lámina de la carpintería se observa y se detalla en muy buen estado, carpintería en costado se observa y se detalla en muy buen estado, bisagras en muy buen estado y el perchero correctamente instalado. Carpintería se observa y se detalla en muy buen estado, filos de borde en muy buen estado, parte superior en muy buen estado, manijas correctamente sujetas, parte inferior en muy buen estado, carpintería en muy buen estado, filos y bordes se observan y se detallan en muy buen estado. Observamos parte interna, carpintería en muy buen estado, filos y bordes en muy buen estado, bisagras en muy buen estado, sin óxido. Observamos carpintería en la parte interna en muy buen estado, fondo totalmente pintado de color blanco, entrepaño en muy buen estado, carpintería sin rastros de humedad, sin golpes, pisos y colgaduras. Tenemos 4 gavetas, parte frontal de las gavetas se observa y se detalla en muy buen estado, filos y bordes en muy buen estado. Observamos detalles en parte interna, carpintería en muy buen estado, filos y bordes en muy buen estado, carpintería sin rastros de humedad al momento del video. Rieles funcionan de manera correcta, carpintería en muy buen estado, fondo en muy buen estado, entrepaño en muy buen estado, rieles funcionan de manera correcta, gaveta número 2, carpintería en muy buen estado, filos y bordes en muy buen estado, gaveta funcionando de manera correcta. Y gaveta número 4, el riel se encuentra algo duro, carpintería se observa en buen estado, riel se observa bastante duro, sin embargo la gaveta abre y cierra, está presentando un borde riel. Observamos carpintería con borde con pequeña destornilladura en la gaveta.
Tenemos por último estas dos puertas del closet. Observamos parte superior en muy buen estado, filos y bordes en muy buen estado, manijas correctamente sujetas, parte inferior se observa y se detalla filos y bordes en muy buen estado. Parte interna, filos y bordes en muy buen estado, bisagra sin óxido en buen estado, lámina con carpintería en muy buen estado. Parte interna, observamos carpintería en muy buen estado en la parte superior, bisagra sin óxido. Parte inferior, carpintería en muy buen estado, tenemos el enchape de piso en buen estado, sin faltante, enchape de muro totalmente pintado color blanco sin ningún tipo de perforación, bisagras en muy buen estado, carpintería se observa y se detalla en buen estado. Observamos y detallamos parte superior de la habitación, cubierta se observa pintada color blanco, pintura uniforme. Tenemos una lámpara funcional de manera correcta. Por demás observamos la cubierta sin rastros de humedad al momento del video, la lámpara funcionando correctamente. Observamos y detallamos en la segunda habitación. Tenemos un marco metálico, se observa un pequeño rayón en el marco, algunas pequeñas manchas salpicaduras de pintura. Parte superior se observa y se detalla en muy buen estado. Costado izquierdo se observan algunas pequeñas manchas o salpicaduras de pintura. Parte inferior en buen estado. Tenemos un borde inferior de la puerta en buen estado. La lámina se observa en muy buen estado, sin detalles de golpes, fisuras o hendiduras. Carpintería se observa y se detalla en muy buen estado. Tenemos chapa de poma redonda con las copias de la llave. Tenemos parte interna del marco, se observa una pequeña hendidura en la parte inferior del marco, por demás se observa en buen estado, parte superior en buen estado, parte interna de la puerta se observa y se detalla en buen estado, bisagras en buen estado, acá se observa una pequeña peladura, por demás se observa y se detalla en buen estado. Tenemos carpintería con algunas pequeñas peladuras. Parte superior de la puerta se observan filos y bordes en muy buen estado. La lámina de la puerta se observa y se detalla en muy buen estado y el borde inferior se observa y se detalla en buen estado. La puerta se observa en buen estado, borde inferior en muy buen estado con una pequeña peladura. Observamos y detallamos la llave correspondiente, llave funcionando de manera correcta. Parte interna de la puerta se observa y se detalla en muy buen estado. La lámina de la puerta se observa en buen estado, no se observa con golpes, fisuras, abolladuras, observamos unas pequeñas manchas o salpicaduras de pintura al color del muro, por demás se observa y se detalla en buen estado. Carpintería en la parte inferior, borde inferior en buen estado, muro totalmente pintado de color blanco, sin ningún tipo de perforación, guardaescobas completo, filo y bordes del muro se observan y se detallan en muy buen estado. Tenemos guardaescobas completo, enchape de piso se observa y se detalla en muy buen estado. Observamos y detallamos muro pintado color blanco sin ningún tipo de perforación, se observa y se detalla. Muro totalmente pintado, filos y bordes del muro se observan en buen estado, pero se observa una pequeña dilatación en el muro, además se observa un borde en buen estado. Observamos una pequeña descostilladura ya pintada y observamos un punto eléctrico con su tapa. Acá se observa una pequeña fisura. Por demás, observamos el estado, guardaescobas, se observa y se detallan completos, observamos y detallan guardaescobas y hacemos otro paneo de muro, se observa y se detalla totalmente pintado, pintura uniforme de color blanco. Observamos puntos eléctricos, se observa con cableado y en la parte superior el punto para aire acondicionado. Tenemos un muro pintado color blanco sin ningún tipo de perforaciones, muro con pintura uniforme, totalmente pintado, no presenta ningún tipo de mancha, perforación o descortilladura. Observamos y detallamos filos y bordes en la parte inferior en muy buen estado. Guardaescobas completos, filos y bordes de columnas se observan en buen estado. Muros sin ningún tipo de descortilladura, totalmente pintado. En la parte superior observamos una ventana con marco de aluminio, filos y bordes de muro se observan en buen estado. El vidrio se observa sin ningún tipo de papel y observamos filos y bordes del muro, del marco, perdón, con pintura al color del muro. Observamos y detallamos muro totalmente pintado, color blanco, sin ningún tipo de perforaciones. Observamos
Pintura de muro uniforme. Tenemos en la parte inferior el fondo eléctrico con su tapa con pequeñas manchas de salpicaduras de pintura. Observamos guardaescobas completos. Tenemos tapa en muy buen estado, filos y bordes en buen estado, parte inferior se observa en buen estado, parte superior se observa y se detalla en muy buen estado, filos y bordes en muy buen estado. Y observamos guardaescobas completos. Tenemos un closet con marco en madera en muy buen estado, filos y bordes de la lámina de la puerta se observa y se detalla en muy buen estado, puertas con carpintería en muy buen estado, borde inferior en muy buen estado. Observamos y detallamos así mismo guardaescobas completos, carpintería en la parte inferior se observa y se detalla en muy buen estado, con unas pequeñas manchas aplicables de pintura. Tenemos manijas correctamente sujetas, parte interna se observa y se detalla carpintería en muy buen estado, la lámina sin óxido en sus bisagras y la lámina sin ningún tipo de golpe, fisura o atadura. Carpintería en la parte interna se observa y se detalla en muy buen estado, filos y bordes en muy buen estado en la parte inferior, en la parte superior se observa y se detalla filos y bordes en muy buen estado, filos y bordes en la parte superior en muy buen estado. Tenemos carpintería en muy buen estado, observamos perchero correctamente instalado, fondo totalmente pintado de color blanco, observamos carpintería en muy buen estado con filos y bordes en muy buen estado, observamos carpintería en muy buen estado, parte inferior se observa carpintería en muy buen estado y el lateral se observa carpintería en muy buen estado, fondo en chapa en muy buen estado, fondo pintado de color blanco, carpintería en muy buen estado, parte inferior, parte superior se observa y se detalla en muy buen estado, carpintería así, detalles de golpe, fisuras, hendidura, acá se observa un detalle de peladura pequeño, observamos manijas correctamente sujetas, filos y bordes en la parte superior en buen estado, parte interna, filos y bordes en muy buen estado, bisagras en muy buen estado, carpintería en muy buen estado, filos y bordes en muy buen estado. Tenemos parte interna, carpintería en muy buen estado, filos y bordes en muy buen estado, parte superior se observa en muy buen estado, bisagras sin óxido, observamos carpintería en muy buen estado, fondo totalmente pintado de color blanco, tenemos carpintería en muy buen estado, fondo totalmente pintado de color blanco, carpintería sin rastros de humedad. 4 gavetas con la parte frontal de las mismas en muy buen estado, manija correctamente sujeta, filos y bordes en muy buen estado, borde inferior se observa en muy buen estado, tenemos gaveta número 1 abriendo de manera correcta, fondo en muy buen estado, riel en muy buen estado. Gaveta número 2 abre de manera correcta, fondo se observa y se detalla en muy buen estado, riel en muy buen estado, carpintería funciona de manera correcta. Gaveta número 3, carpintería en muy buen estado, abre de manera correcta, riel en muy buen estado, fondo en muy buen estado. Y gaveta número 4 abre de manera correcta, fondo en muy buen estado, riel en muy buen estado, carpintería sin rastro de humedad al momento del video. Tenemos estas dos últimas puertas, carpintería en la parte superior en muy buen estado, lámina de la puerta se observa y se detalla en muy buen estado, manijas correctamente sujetas, parte inferior se observa y se detalla en muy buen estado. Parte interna, filos y bordes en la parte superior en muy buen estado, bisagras sin óxido, parte inferior se observa y se detalla en muy buen estado, parte inferior en muy buen estado, filos y bordes en muy buen estado, bisagras sin óxido, carpintería se observa y se detalla en muy buen estado, parte interna se observa fondo pintado de color blanco, carpintería sin rastro de humedad al momento del video, no se observa partida, vencida, fisurada, observamos carpintería sin rastros de óxido y fondo totalmente pintado de color blanco. En chapa y piso se observa y se detalla en muy buen estado. Observamos y detallamos en un paneo más amplio el chape de piso de esta habitación, se observa y se detalla sin rastros de golpes, fisuras, hendiduras, desportilladuras. El chape de piso se observa y se detalla en muy buen estado. Tenemos cubierta totalmente pintada de color blanco sin rastros de humedad al momento del video. Pintura de la cubierta uniforme, no se observa con sus bordes manchados. Observamos que tenemos bordes de cubierta en buen estado. Salimos de la habitación. Número 2, retomamos pasillo. Observamos y detallamos un muro totalmente pintado de color blanco sin ningún tipo de perforaciones.
Observamos y detallamos filos y bordes de columna en buen estado. En la parte inferior se observan unas pequeñas destornilladores, ya resanadas, ya pintadas. Guardascodas, como mencionaba, completo. Tapa ciega se observa un poco corrida y le faltan 2 tornillos. Por demás se observa muro totalmente pintado. En la parte superior observamos una caja de corte con su llave en buen estado. Observamos filos y bordes de muro en la parte inferior con algunas pequeñas desportilladuras, parte superior en muy buen estado, lateral se observa algunas pequeñas desportilladuras, por demás se observa muy buen estado, muro totalmente pintado, muros pintados de color blanco, muros sin ningún tipo de perforaciones. Tenemos filos y bordes de muro en muy buen estado, parte inferior en muy buen estado, el filo del muro se observa con una pequeña desportilladura. Por demás se observa sin ningún tipo de perforación, en buen estado. Observamos y detallamos en el chape de piso de esta área, se observan guardaescobas completos con algunas pequeñas manchas salpicaduras de pintura. Guardaescobas hasta acá se observan completos, observamos guardaescoba y columna, filos y bordes en buen estado, parte interna, filos y bordes en muy buen estado, columna con algunas pequeñas manchas salpicaduras de pintura, pero por demás se observa y se detalla en muy buen estado. Observamos hasta esta área, que son guardaescobas, y el chape de piso. El chape de piso se observa completo, se observan las brechas algo manchadas, pero por demás se observa el chape de piso en buen estado. Observamos y detallamos cubierta totalmente pintada de color blanco sin ningún tipo de perforaciones, se observa cubierta pintada de color blanco, pintura uniforme. Tenemos muro totalmente pintado de color blanco, guardaescobas como mencionaba completo, muro sin ningún tipo de perforación o desportilladura. Observamos la parte inferior, punto eléctrico con cableado, punto eléctrico con su tapa un poco manchada alrededor del muro. Tenemos filos y bordes de muro, se observa una pequeña desportilladura en la parte inferior. Por demás se observan filos y bordes de muro en buen estado, muro sin ningún tipo de perforaciones. Observamos y detallamos puerta con marco metálico, parte inferior se observan manchas de aplicadoras de pintura, algunas pequeñas peladuras, por demás se observa marco en muy buen estado, parte superior en muy buen estado, lateral izquierdo se observa y se detalla marco en muy buen estado, algunas pequeñas manchas de aplicadoras de pintura al color del muro, parte inferior de la puerta se observa y se detalla en muy buen estado, filos y bordes en muy buen estado. La lámina de la puerta se observa sin golpes, abolladuras o desportilladura, chapa de ponga redonda, chapa de baño, por ejemplo, una relación a llave. Observamos parte interna, se observa rezaje no lijado en el borde, observamos parte inferior, en buen estado una pequeña mancha o salpicadura de pintura, por demás se observa acá una pequeña hendidura, por demás en buen estado, pequeña peladura al roce de la puerta, parte superior en buen estado, parte interna se observa y se detalla en muy buen estado, filos y bordes en muy buen estado, parte inferior se observa y se detalla en muy buen estado. Borde de la puerta se observa en buen estado y borde interno se observa en buen estado. Carpintería se observa en buen estado, acá se observa una pequeña peladura en la parte inferior, por demás se observa y se detalla la lámina en muy buen estado. Parte interna, lámina se observa y se detalla en muy buen estado, parte inferior en muy buen estado. Tenemos un muro chapado de manera correcta, chapa de muro en muy buen estado. Puntos eléctricos con sus tapas en muy buen estado, filos y bordes de muro en muy buen estado, muro sin ningún tipo de perforación. Observamos un gancho plástico en el muro, se observa un muro enchapado de manera correcta, lavamanos sin pedestal, parte inferior del lavamanos se observa enchape en muy buen estado, enchape se observa y se detalla en buen estado, el lavamanos se observa y se detalla en muy buen estado. Observamos y detallamos. Lavamanos abriendo de manera correcta, funciona su llave de manera correcta, abre y cierra correctamente. Puntos eléctricos, como mencionaba, con sus tapas en muy buen estado. Tenemos un muro enchapado de manera correcta, portapapel con su respectivo tubo, toallero, se observa en buen estado, enchape del muro se observa y se detalla sin golpes, fisuras, hendiduras o desportilladuras en muy buen estado. Una pequeña mancha al color de la pintura de la puerta y se observan pequeñas salpicaduras en el marco. Observamos parte superior, muro pintado en color blanco sin ningún tipo de perforación. Observamos una ventilación con marco en aluminio, vidrio, se observa en muy buen estado.
sin ningún tipo de papel adhesivo. Tenemos muro enchapado de manera correcta, los azulejos se observan correctamente instalados en muy buen estado. Tenemos enchape de muro en muy buen estado, sin golpes, fisuras, hendiduras o desportilladuras. Instalación hidráulica sanitaria se observa y se detalla en muy buen estado. Tanque sanitario se observa con su tapa en muy buen estado. El tanque se observa con lateral en muy buen estado, filos de borde en muy buen estado. Observamos que tenemos parte interna. Se observa y se detalla su instalación correcta. Se observa en muy buen estado con su respectiva cadena. La tapa se observa y se detalla en muy buen estado. Los azulejos que detallamos en muy buen estado, no se observan partidos, vencidos o fisurados. Observamos y detallamos el asiento sanitario. Se observa una pequeña peladura. Parte interna se observa un poco manchado, desgaste ya por el tiempo de uso. Se observa parte interna por demás en buen estado. Observamos sanitario en la parte interna en muy buen estado. Lateral del sanitario se observa y se detalla en muy buen estado. Parte frontal se observa y se detalla en muy buen estado. Lateral del sanitario se observa y se detalla en muy buen estado. Observamos y detallamos el desagüe. Sanitario desagüe de manera correcta. Detallamos el enchape de piso. El enchape de piso se observa con textura antideslizante en muy buen estado. El enchape de piso completo. Guardascosas con algunas pequeñas manchas aplicables de pintura, pero por demás en muy buen estado. Perdón, guardascosas no. Bordes en la parte interna del enchape se observa con algunas pequeñas manchas aplicables de pintura. Acá cerca al portapapel se observa una fisura en la cerámica. Por demás, los puntos eléctricos se observan correctamente instalados y los accesorios también se observan en muy buen estado, correctamente instalados. Observamos división de baño en vidrio en muy buen estado, no se encuentra partido, vencido, fisurado, no me relaciona ningún tipo de papel. Se observa y se detalla el vidrio en muy buen estado, división abriendo de manera correcta, cerrando de manera correcta, desliza suavemente. La guía se observa en muy buen estado, se observa con algunas pequeñas manchas el enchape de la zona húmeda, rejilla correctamente instalada, porque además se observa el enchape algo manchado. Observamos muro enchapado de manera correcta, el enchape de muro se observa y se detalla en muy buen estado. Observamos jabonera correctamente instalada, parte superior se observa ventana con marco en aluminio, vidrio se observa sin ningún tipo de papel. Jabonera y llave en muy buen estado. Enchape de muro se observa y se detalla en muy buen estado. Observamos enchape de muro en muy buen estado, cerámica en muy buen estado, azulejos se observan y se detallan en muy buen estado. Y lateral derecho se observa enchape en muy buen estado. Enchape de muro se observa y se detalla en muy buen estado. Parte inferior se observa y se detalla en muy buen estado. Observamos y detallamos lo que es la cubierta totalmente pintada en color blanco. Pintura de cubierta uniforme. Se observa la pintura uniforme, se observa una pequeña mancha de suciedad. Por demás se observa la cubierta en muy buen estado. Observamos la cubierta con pintura uniforme. Tenemos ducha con su respectiva lluvia. Probamos el funcionamiento de la misma. Lluvia funcionando de manera correcta. Llave abriendo y cerrando correctamente. Continuamos con el pasillo. Observamos en la parte superior del muro ventana con marco en aluminio. Observamos muros sin ningún tipo de perforación. Marco en aluminio se observa en muy buen estado, vidrio sin ningún tipo de papel. Y el seguro se observa que funciona de manera correcta. Por demás observamos y continuamos con el pasillo. Tenemos enchape de piso, como mencionaba, en muy buen estado. Muro totalmente pintado de color blanco sin ningún tipo de perforación. Nos dirigimos hacia la habitación principal. Observamos y tenemos el enchape de piso en muy buen estado. Y el punto eléctrico se observa con su tapa en buen estado.
Parte superior tenemos otra ventilación con marco en aluminio, vidrio se observa en muy buen estado, sin ningún tipo de papel, observamos y detallamos guardaescobas hasta la habitación, en muy buen estado, se observa un muro totalmente pintado sin ningún tipo de perforación y observamos y detallamos el marco de la ventana, filos y bordes se observan en buen estado, acá se observa un pequeño resane y observamos vidrio sin ningún tipo de papel, se observan guardaescobas completos, brechas completas. Brechas se observan es algo manchadas, observamos y detallamos guardaescobas completos y brechas completas, tenemos muros de esta área, tenemos filos y bordes de muro, se observan y se detallan en buen estado, guardaescobas completo, muros sin ningún tipo de perforación, muro sin ningún tipo de perforación, filos y bordes de muro se observan completos, el chape de piso se observa en muy buen estado, guardaescobas completos. El chape de piso se observa y se detalla en muy buen estado, se observa el chape de piso que no está partido, vencido, fisurado, los filos y bordes del muro se observan en muy buen estado, muro como mencionaba sin ningún tipo de perforación, tenemos muros sin ningún tipo de perforación, totalmente pintado de color blanco, pintura uniforme, guardaescobas se observan completos, el chape de piso en muy buen estado, tenemos una puerta de habitación principal, observamos marco metálico, se observan pequeñas manchas salpicaduras de pintura en la parte inferior, por demás se observa la lámina en muy buen estado, parte superior de la lámina en muy buen estado, observamos parte costado izquierdo, lámina en muy buen estado, el marco con algunas pequeñas manchas salpicaduras de pintura, parte inferior se observa en muy buen estado la lámina, se observa la lámina por demás en muy buen estado, lámina sin golpes, fisuras, hendiduras, chapa de poma redonda metálica que me relaciona a 3 copias de la llave. Observamos parte interna del marco, se observa y se detalla en muy buen estado en la parte inferior, acá se observan unos pequeños rayones, por demás se observa en muy buen estado, parte superior en muy buen estado, lateral se observa en buen estado, bisagras en muy buen estado, parte inferior se observa y se detalla en muy buen estado. Observamos y detallamos el chape de piso en buen estado, no se encuentra partido, vencido, fisurado. Detallamos el chape de piso, al acceso se observa el chape de piso en muy buen estado, parte inferior de la puerta se observa en muy buen estado, una pequeña mancha o salpicaduras de pintura, por demás se observa un borde en muy buen estado, parte superior en muy buen estado, borde en muy buen estado, la lámina de la puerta se observa y se detalla en muy buen estado, sin golpes, fisuras o hendiduras. Observamos el funcionamiento de la chapa, funciona de manera correcta, se observa con algunas pequeñas desportilladuras, observamos un muro totalmente pintado de color blanco, sin ningún tipo de perforaciones, muro totalmente pintado, guardaescobas se observan completos, muro totalmente pintado, observamos puntos eléctricos con sus tapas, este muro se observa con su tapa un poco manchada el color del muro, observamos este punto también con cableado y su tapa algo manchada, observamos y detallamos guardaescobas completos, muro totalmente pintado de color blanco sin ningún tipo de perforación, tenemos una ventilación con marco en aluminio, observamos y detallamos guardaescobas completos con algunas pequeñas manchas o salpicaduras de pintura al color del muro. Por demás observamos muros sin ningún tipo de perforación. Parte superior observamos marco en aluminio en muy buen estado, muro con filos y bordes en muy buen estado. Tenemos filos y bordes de muro en muy buen estado, guardaescobas se observan completos, muros sin ningún tipo de perforación. En muy buen estado, se observa el punto para el aire acondicionado sin su respectiva tapa, observamos filos y bordes de muro en muy buen estado, guardaescobas se observan completos, parte inferior observamos guardaescobas completos, tenemos muro con filos y bordes en muy buen estado, marco en muy buen estado, filos y bordes en muy buen estado, punto eléctrico con su tapa en buen estado, guardaescobas se observan completos, tenemos un muro pintado color blanco sin ningún tipo de perforación, guardaescobas completos,
Pintura de muro se observa uniforme. Observamos y detallamos. Punto eléctrico con su tapa en buen estado. Guardaescobas se observan completos. Muro totalmente pintado sin ningún tipo de perforación. Observamos y detallamos el enchape de piso. Tenemos enchape de piso en muy buen estado, enchape de piso sin golpes, fisuras, hendiduras. Guardaescobas se observan completo, el enchape de piso se observa y se detalla en muy buen estado, sin golpes, fisuras, hendiduras. Hacemos un recorrido y detallamos todo lo que es el enchape de piso, se observa en muy buen estado, sin golpes, fisuras o hendiduras. Damos acceso hacia el área de vestier, observamos y detallamos el enchape de piso en muy buen estado, guardaescobas completo, muro totalmente pintado de color blanco sin ningún tipo de perforaciones, muro totalmente pintado de color blanco sin ningún tipo de perforaciones, pintura de muro uniforme, en parte inferior observamos guardaescobas completo. Tenemos y detallamos filos y bordes de muro en muy buen estado, tenemos parte superior, muros sin ningún tipo de perforaciones. Observamos y detallamos el marco de la puerta del baño, se observa parte inferior en muy buen estado, la lámina se observa marco metálico con algunas pequeñas manchas salpicadoras de pintura del color del muro, parte superior se observa en buen estado, lateral se observa con algunas pequeñas manchas salpicadoras de pintura del color del muro, por demás en muy buen estado. La lámina de la puerta se observa en la parte inferior en muy buen estado, la lámina de la puerta por demás se observa sin golpes, holladuras o descortilladuras, en muy buen estado en la parte externa. Y una chapa de puma redonda metálica, puma de baño. Observamos y detallamos. Este enchape en muy buen estado, tenemos filos y bordes de muro en muy buen estado, sin descortilladuras, fisuras. Tenemos closet, carpintería se observa en muy buen estado, parte superior en muy buen estado, carpintería con filos y bordes en muy buen estado, manijas correctamente sujetas. Observamos borde inferior en muy buen estado, carpintería en muy buen estado, parte interna se observa y se detalla, filos y bordes en muy buen estado, parte superior en muy buen estado, bisagras sin óxido, carpintería se observa y se detalla en muy buen estado, parte inferior, filos y bordes en muy buen estado, carpintería sin rastro de humedad, bisagras sin óxido, se observa filos y bordes en muy buen estado, parte inferior, parte del medio se observa en buen estado, parte superior se observa y se detalla en muy buen estado. Observamos dos ganchos plásticos correctamente instalados, los ganchos se encuentran completos. Carpintería en buen estado, parte superior carpintería en muy buen estado, perchero correctamente instalado, fondo totalmente pintado color blanco. Se observa el entrepaño en muy buen estado, la carpintería se observa y se detalla en muy buen estado, sin rastros de humedad. Observamos parte interna, fondo en muy buen estado, pintado color blanco y enchape de piso en muy buen estado. Se observan los guardaescobas. Gavetas, observamos gavetas en la parte inferior en muy buen estado, sin rastros de humedad, gavetas en muy buen estado, parte frontal, carpintería se observa en muy buen estado, sin rastros de humedad. Observamos parte superior, se observa una puerta, dos puertas, perdón, parte frontal se observa y se detalla en muy buen estado, filos y bordes en muy buen estado. Filos y bordes se observan y se detallan en muy buen estado, carpintería en buen estado. Parte interna se observa carpintería en muy buen estado, filos y bordes en muy buen estado, bisagras sin óxido, carpintería sin rastros de humedad al momento del video. Carpintería sin rastros de humedad, filos y bordes en muy buen estado, bisagras en muy buen estado, bisagras sin óxido. Observamos fondo y entrepaño en muy buen estado. Se observa una pequeña mancha en la parte interna, por demás se observa entrepaño en muy buen estado, carpintería en muy buen estado, parte superior carpintería en muy buen estado, entrepaño en muy buen estado. Observamos funcionamiento de las gavetas. Número 1, observa fondo en muy buen estado y riel en muy buen estado, gaveta abre de manera correcta, filos y bordes en muy buen estado. Gaveta número 2, abre de manera correcta, fondo en muy buen estado, riel en muy buen estado, gavetas abren de manera correcta, gaveta número 3, fondo en muy buen estado. El riel se observa en muy buen estado, carpintería en muy buen estado, gaveta número 4, fondo se observa en buen estado, gaveta número 4 se observa riel un poco duro, carpintería con filos y bordes en muy buen estado, maneja correctamente sujeto. Tenemos por último
Puerta con carpintería muy buen estado en la parte superior, lámina se observa muy buen estado, filos de borde muy buen estado. Parte inferior se observa filos de borde muy buen estado, carpintería sin rastro de humedad al momento del video. Manijas correctamente sujetas, parte interna se observa filos de borde muy buen estado. Láminas sin rastros de humedad al momento del video, carpintería muy buen estado, parte inferior se observa carpintería muy buen estado. Carpintería muy buen estado, parte inferior en muy buen estado, bisagras sin óxido, funcionan de manera correcta, carpintería se observa y se detalla en muy buen estado, filos y bordes en muy buen estado. Fondo se observa enchape en muy buen estado, entrepaño en buen estado. Fondo pintado color blanco, perchero correctamente instalado, fondo totalmente pintado, carpintería en muy buen estado y observamos una zapatera en buen estado. Closet con carpintería en muy buen estado. Observamos y detallamos la cubierta. Cubierta se observa pintada en color blanco, pintura uniforme, cubierta en muy buen estado, sin perforaciones, sin rastros de humedad en esta área. En esta área observamos cubierta, pequeñas manchitas de tinte, observamos una pequeña humedad en la cubierta. Posiblemente ya fue restaurada y se observa su marca. Por demás se observa cubierta de color blanco. Una lámpara funcionando de manera correcta. Observamos que tenemos parte interna de la puerta del baño. Ya lo habíamos detallado por fuera, entonces ahora detallamos por dentro el marco en muy buen estado, parte superior en muy buen estado, marco en buen estado, bisagras en buen estado, filos de borde en muy buen estado, parte inferior se observa en buen estado, bordes se observan en muy buen estado. Parte interna de la puerta observamos bordes en buen estado, borde costado derecho en muy buen estado, costado izquierdo se observa en muy buen estado, la lámina se observa y se detalla en muy buen estado. Carpintería sin rastros de humedad al momento del video, filos de borde en muy buen estado. Goma redonda metálica, goma relación a copia de la llave. Observamos parte interna, carpintería en muy buen estado, carpintería sin rastros de humedad al momento del video. Observamos parte inferior, filos de borde en muy buen estado. Se observa el borde del marco con algunas pequeñas manchas o salpicaduras de pintura. Parte superior se observan muros pintados color blanco sin ningún tipo de perforaciones. Cubierta se observa totalmente pintada de color blanco, también sin rastros de humedad y sin perforaciones. Lámpara funciona de manera correcta. Tenemos muro enchapado de manera correcta. Tenemos toallero en muy buen estado. Enchape de muro en muy buen estado. Enchape de muro se observa y se detalla en muy buen estado. Punto eléctrico con su tapa en muy buen estado. Observamos portapapel con su respectivo tubo. Funciona de manera correcta. Enchape de muro se observa con filos y bordes en muy buen estado. Tenemos enchape de muro en muy buen estado, enchape de muro sin golpes, fisuras, hendiduras se observa en muy buen estado. Enchape de muro se observa y se detalla en muy buen estado, no se observa partido, vencido o fisurado. Observamos toallero correctamente instalado. Tenemos el enchape de muro en muy buen estado. Enchape de muro se observa y se detalla en muy buen estado. Observamos y detallamos el enchape de piso, se observa el enchape de piso en muy buen estado. Enchape de piso se observa y se detalla en muy buen estado. Enchape de piso se observa y se detalla en buen estado. Asimismo observamos y detallamos el enchape de muro detrás del sanitario. Se observan azulejos en muy buen estado, correctamente instalado. El enchape de muro se observa en muy buen estado. Enchape de muro se observa en muy buen estado y azulejos se observan y se detallan en muy buen estado. Enchape de muro en muy buen estado. Enchape de muro en la parte inferior de la mano se observa en buen estado. La parte el respaldo del sanitario se observa el enchape en buen estado. Observamos sanitario. Observamos el enchape de muro en buen estado.
Lavamanos de marca Corona, parte superior en muy buen estado. La instalación se observa sin ningún tipo de pedestal. Observamos un enchape de muro en muy buen estado. Observamos un espejo con algunas manchas, con múltiples manchas. Se observa el espejo. Lavamanos funciona de manera correcta, abre correctamente, cierra correctamente. El espejo no se encuentra partido, pero sí se observa bastante manchado. Tenemos el toallero funcionando de manera correcta, punto eléctrico en muy buen estado, sanitario con su tanque en buen estado, parte interna se observa en muy buen estado, calle en muy buen estado, correctamente instalada. Observamos al asiento sanitario en muy buen estado. Parte frontal del sanitario en muy buen estado, costado se observa en muy buen estado, no se encuentra partido, vencido o fisurado. Sanitario se observa y se detalla en buen estado. Tenemos una división de baño en vidrio, la cual cierra de manera correcta. Parte inferior se observa y se detalla en muy buen estado, parte superior se observa y se detalla en muy buen estado. Vidrio se observa sin desportilladuras, sin golpes, sin fisuras o hendiduras. El chape se observa y se detalla en muy buen estado, no se encuentra partido, vencido, fisurado, ya correctamente instalada. El chape de muro se observa y se detalla en muy buen estado. Un resana de diferente color. Muro sin ningún tipo de perforaciones, ducha con su respectiva lluvia. El muro que se encuentra de diferente color se encuentra con una desportilladura resanada. Borde del enchape se observa en muy buen estado, el enchape se observa y se detalla en muy buen estado. No se encuentra partido, vencido, fisurado, bordes en la parte superior en muy buen estado. Enchape se observa y se detalla en muy buen estado, azulejos en buen estado. Azulejo en la parte inferior se observa y se detalla en muy buen estado, enchape en muy buen estado. En la parte inferior y en la parte superior se observa el enchape en muy buen estado, muros sin perforaciones. Tenemos muros sin perforaciones, ventilación con marco en aluminio, vidrio se observa en buen estado, bordes en buen estado y cubierta funcionando de manera correcta. Observamos el funcionamiento de la lluvia. Lluvia funciona de manera correcta, abre y cierra correctamente. No se observa ningún tipo de goteo. Sanitario. Desagua correctamente. Y ya el lavamanos se observa en buen estado, no se observa ningún tipo de filtración al momento del video. Tenemos por último el área de la cocina. Observamos y detallamos enchape de piso, lo habíamos detallado hasta esta área. Observamos el resto del enchape de piso del área de cocina. Observamos y detallamos guardaescodas completo, muro totalmente pintado de color blanco, filos de bordes de muro en muy buen estado, parte superior se observa en muy buen estado, filos de bordes de muro en muy buen estado. Muros sin ningún tipo de perforaciones, guardaescodas se observan completos, punto eléctrico con su tapa algo manchada. Observamos filos de bordes de muro en muy buen estado. Guardaescodas se observan completos, filos de bordes de muro en muy buen estado. Ventilación en buen estado. Ahorita detallamos lo que es la ventilación. Observamos muros sin ningún tipo de perforaciones. Tenemos guardaescobas completo. Observamos el guardaescoba y el enchape de piso en buen estado. Muro con filos de borde en muy buen estado, muro sin ningún tipo de perforaciones, punto eléctrico con su tapa en muy buen estado, parte superior se observa muro sin ningún tipo de perforaciones. Enchape de piso se observa con guardaescobas en muy buen estado, enchape de piso en buen estado. Y observamos marco en aluminio, filo y bordes de muro en muy buen estado, marco con algunas pequeñas manchas salpicadoras de pintura. La lámina se observa en muy buen estado y el vidrio en muy buen estado. Tenemos cocina semi-integral, mueble superior de la cocina, se observan filos y bordes en muy buen estado, carpintería en muy buen estado. Parte inferior se observa con carpintería en muy buen estado, parte
frontal se observa carpintería en muy buen estado. Observamos mueble superior, carpintería parte interna en muy buen estado, filos y bordes en muy buen estado, entrepaño en muy buen estado, bisagras sin óxido, carpintería en muy buen estado. Observamos puerta abriendo de manera correcta, gato con fuerza. Parte interna se observa carpintería en muy buen estado, platero se observa y se detalla en muy buen estado, bisagras en muy buen estado, carpintería sin rastros de humedad al momento del video. Tenemos una campana extractora de marca ACEP, funcionando de manera correcta. Parte superior se observa la planta en muy buen estado, parte inferior se observa en muy buen estado. Campana no me relaciona mantenimiento reciente. Observamos carpintería en muy buen estado en la parte frontal, carpintería en muy buen estado, manija correctamente sujeta y observamos gato con fuerza, filos y bordes, carpintería se observa en muy buen estado, fondo en muy buen estado, gato como mencionaba con fuerza. Enchape de muro se observa y se detalla en un buen estado, observamos salpicadero en buen estado, enchape de muro se observa y se detalla en muy buen estado, salpicadero en muy buen estado, enchape de muro se observa y se detalla en buen estado y el salpicadero se observa y se detalla en muy buen estado. Enchape de muro sí, desportilladuras, observamos punto eléctrico con su tapa en muy buen estado, enchape de muro no se encuentra partido, vencido, fisurado.